Mayas. La cultura maya habitó la región de los bosques tropicales de las actuales Guatemala, Honduras y península de Yucatán. El periodo de máximo esplendor de esta civilización maya se extendió desde el siglo IV hasta el siglo X. Los mayas hicieron como parte de las culturas mesoamericanas como Chichén Itzá. Esta civilización fue una de las más importantes. Creó no solo Chichén Itzá, crearon la pirámide de Chaltun-Ha, o como el castillo dedicado a la Kukulcán, la serpiente emplumada. Principales aportaciones de la cultura maya. Entre estas aportaciones encontramos la creación de calendarios anuales basados en el Sol y la Luna, el cálculo del movimiento de muchos de los planetas del sistema solar, como eran Mercurio o Venus, y el cálculo casi perfecto del movimiento lunar respecto al de nuestro planeta, la Tierra. Sobre las principales características de los mayas, para comprender lo interesante de esta gran civilización y las razones por las que era un pueblo tan avanzado para la época. Las principales características de los mayas son las siguientes. Características de la civilización maya. La civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua Mesoamérica. La cultura maya fue muy destacada por su sistema de escritura, sus números, su uso del calendario, el arte y su arquitectura. Los mayas también tenían su religión, fue una de las más complejas y sostenidas del mundo indígena americano. Debido a la importancia que tenía en todos los niveles de la sociedad, cada individuo poseía un dios tutelar que guiaba su vida cotidiana, además de existir numerosos dioses mayas. La civilización maya fue una de las más desarrolladas por los pueblos mayas y se destacó por su uso de la escritura jeroglífica, el único sistema de escritura más desarrollado en todas las civilizaciones de Mesoamérica, así como el arte, las matemáticas, el calendario y su sistema astronómico. Habitaron en la península de Yucatán alrededor de 2000 años antes de Cristo, hasta la conquista de los españoles alrededor de 885 antes de Cristo. Se organizaron en ciudades de estados independientes, con autoridades cada uno. El poder político y religioso estaban unidos. Tomaban prisioneros de guerra como esclavos que eran obligados a construir edificios públicos y templos. Fueron buenos guerreros y se enfrentaban con otros por terrenos. Los templos mayas son pirámides escalona, con muros pintados de color vivo. Ahora veremos sus tres etapas y cómo evolucionaron a lo largo del tiempo. Preclásico. En este periodo desarrollaron su cultura agrícola y adoptaron formas de vida sedentarias, y durante el último lapso de este periodo aparecieron los primeros centros urbanos. Clásico. Este periodo abarca el desarrollo del llamado Imperio Antiguo con el auge de importantes ciudades como Tikal, Palenque y Bonampak, y copan los pobladores mayas que abandonaron sus ciudades y emigraron hacia el norte de la península de Yucatán. Los especialistas creen que las causas de estas migraciones fueron por las pérdidas de fertilidad en el suelo, o sea, para cultivar. Posclásico. En estos siglos se dio un desarrollo del imperio nuevo marcado por la alianza de las ciudades de Chichén Itzá, Mayapán y Uxmal. Las disputas entre estos centros urbanos llevaron a la disolución de su identidad política. La mitad del siglo XIV, los españoles conquistaron el territorio y así acabó la civilización maya. La sociedad maya del posclásico estaba organizada jerárquicamente y se distinguían cuatro clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. En cuanto a la nobleza de sus familias, provenían los jefes locales, los miembros del consejo y los altos funcionarios. A diferencia del periodo clásico maya, los jefes militares desempeñaron un papel clave a la raíz de la importancia que jugó la guerra en estos siglos. En cambio, los sacerdotes que habían ejercitado el poder político durante el periodo clásico ahora estaban abocados a la mantenización de los pueblos y templos, la vida religiosa y sobre todo a la ciencia. Costumbres ceremoniales. Hanal Pichán. Una tradición que se realizaba hasta el momento en los pueblos mayas. Se llevaba a cabo el 31 de octubre al 2 de noviembre. Hanal Pichán tiene como significado comida de ánimas.
Por lo tanto, durante esos días se hacen ofrendas o altares alumbrados con velas de cera. Por lo tanto, se le colocaba comida típica como pibes, pan dulce, frutas como la jamaica o la mandarina, entre otras. La ofrenda va adornada de flores, ramas de ruda y por supuesto la fotografía de los familiares o amigos que ya se adelantaron. La gente de los pueblos mayas realizaban esas tradiciones porque tenían la creencia de que estos días los difuntos tienen permiso para salir a visitar a sus familiares. Como esa tradición, hay muchas más bien bonitas. Tradiciones. Más que tradición, era una ofrenda necesaria para estar en comunión con los dioses, y esto les generaba esperanza y seguridad, ya que creían que al alimentar a sus dioses con vidas ajenas podían tener una larga vida. La mayoría de veces practicaban estos rituales con cabras, pero sin la necesidad y los problemas. Tenían adoración a los cenotes. Los mayas sabían que debajo de los cenotes, como su significado en maya lo dice, hoyos en agua, corrían ríos, y esto significaba para ellos un camino que llevaba a Shivaba, el inframundo, lugar donde según ellos las almas de los muertos transitaban hasta llegar al paraíso. La vestimenta de los mayas se fabrica con materiales y colores específicos, en función del estatus y el género de cada persona, por lo que formaba parte de su identidad. En la mitología maya hay numerosas referencias a sus vestimentas típicas. Por ejemplo, muchas deidades realizaban sus creaciones con telares y los tejidos eran considerados obsequios que la diosa de la luna Ixchel había hecho a las mujeres. Es por eso que la tejeduría y los bordados eran principalmente tareas femeninas. Entre las prendas típicas que se usaban estaban los taparrabos, las faldas y polleras. Para la cintura, las sandalias, cintas y canilleras. Para los pies, las pecheras, mantos, hombreras y collares para brazos y torso. Y los gorros, coronas y cintas para sostener el pelo. Para confeccionarlas, las mujeres mayas usaban cueros, algodón, telas, pieles, adornos de madera, semillas, plumas, huesos y piedras preciosas. Como los mayas veneraban y respetaban la naturaleza, todos los insumos para fabricarla provenían de ella.